Bueno, buenas tardes. Primero darle la bienvenida a la Casa de la Cultura en nombre del Ateneo Popular de Herrera, que hemos vuelto, iniciamos otro ciclo de andadura del Ateneo con diversas actividades que haremos a lo largo de este año. Seguiremos apostando por la cultura y que ésta nos lleve a ser los libres pensadores, cuanto más libres pensadores mejor. Sobre todo en este tiempo que se lleva a cuestionarlo todo, sobre todo la historia, porque cada uno cuenta la historia como le parece y como quiere, y la inventan y tergiversan, pero la historia solo es una, cuando se constata científicamente y se demuestran las cosas como son. No vale inventar y crear historia y tergiversarlo, porque ahora como todo vale, estamos en un tiempo que todo vale, y todo está bien y todo es admisible, y no puede ser. Hoy nuestro invitado, Antonio Martín García, historiador, nos presenta un libro, Las fundaciones de Queipo de Llano, historia de un expolio. Quiero decir que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y para eso hace falta muchas actividades, muchos actos como este, para que no olvidemos la historia, porque no hay cosa peor que el olvido. El olvido nos hará desaparecer. Le dar paso a Ramón, que va a decir unas palabras. Bueno, como decía mi padre, el día de que no se vendía la tienda siempre ponía una excusa. Hoy haciendo el sol está la gente blanqueado. Bueno, se ha intentado hacer lo posible y creíamos que había expectativas, pero somos los que somos y estamos los que estamos. Yo presentar a Antonio, los temas de publicación, de bibliografía y todas esas cosas se pueden consultar en la página web, en el book de académica o en la Universidad de La Rioja, que prácticamente se puede descargar los trabajos que ha hecho. A mí me interesa más que todo hablar del entorno, poner una serie de claves geográficas, territoriales y socioeconómicas para entender cómo se consolida un investigador y por qué Antonio es precisamente el que ha hecho esta investigación arriesgada y novedosa. Por una parte, vamos a hacer un retroceso hacia unos 50 años. Hace unos 50 años aproximadamente. No. Hace unos 50 años aproximadamente, pues resulta de que los municipios del interior de Andalucía pues perdían población, era una sangría, un éxodo. Herrera perdió el 33%, Saucero llegó a perder en 15 años el 50%. Esa era la situación socioeconómica. Y por otra parte, os recuerdo que nosotros para ir a Sevilla teníamos que coger lo que nosotros decíamos la empresa, que era Diaspá, y que tardaba prácticamente unas 3 horas y se paraba en Ará en la venta de los 3 gatos y esperábamos comprar los churros de la Antonia. Eso por una parte. Y hace casi 50 años en los municipios de nuestra comarca había gente que vivían aún en chozos. Eso la gente lo ha olvidado, la memoria es muy frágil, pero eso es una verdad. Y el panorama de aquel tiempo era desolador. Por aquellos tiempos, un poquillo antes, solamente tenían acceso a la universidad pues prácticamente una minoría, y una minoría de privilegiados que normalmente estaban vinculados a la tierra y que se dedicaban, y que los padres, al más listo de la familia, lo enviaba a ser ingeniero agrícola, y algunos, recuerdo que estoy hablando de algo más de 50 años, pues eran tan intensivos de que se permitían el lujo de una carrera de 3 años hacerla en 8. Yo recuerdo que coincidí con uno que yo terminé la carrera, hice la mili, me casé y todavía estaba en Sevilla en plan estudiantil y notario, bueno, y veterinario. Aquí en la comarca hay más de uno que llegó a los 18 años, que es una forma de vivir la época universitaria. Yo creo que la añorarán.
Y por eso era prácticamente un poquillo antes, pero a partir de los hace 50 años, que parece que fue ayer, cuando empezamos a acceder a la universidad, pues empezó a llegar una clase media de pequeños agricultores, de malletes, de gente con un nivel económico humilde, que veían de que las posibilidades que tenían sus hijos era o emigrar o quedarse en el pueblo o la universidad. Ese era el contexto de aquel tiempo. Era en los años 70, 73, 74, era la avalancha, en la universidad aparecía la avalancha de lo que podíamos llamar los catetos de pueblo. Y yo recuerdo perfectamente la postura, porque yo me metía en muchos jaleos, y me acuerdo la postura de un vicerrector de abolengo en el sentido de que el padre era catedrático, el hermano era profesor, el cuñado, todas esas cosas, y estaba hablando con un decano joven y planteaba qué coño hacen aquí estos catetos de pueblo de que no saben ni siquiera hablar. Claro, la gente de Estepa, en vez de pesetas decía pesete, y la gente de Herrera en vez de 6 decíamos 6. Y entonces esa imagen de que tenía ese colectivo, que el vicerrector decía que se estaba prostituyendo la universidad, pues aunque eso era un sector minoritario, era una cosa que ellos planteaban de que se estaba infectando de gente cuando la universidad tenía que ser para otro tipo de clases los que siempre había tenido acceso. Eso era la clase media. Pero después, dentro de esa avalancha, en aquella época no había becas, y solamente para acceder la clase trabajadora, los braceros, los jornaleros, los hijos de los albañiles, no tenían acceso a la universidad. Eso representaban aproximadamente un 0,5%. Y en ese 0,5% hay gente como Antonio. Yo recuerdo que él dará que para hacer el bachiller tenía que estar trabajando en una cerámica, y en la universidad compaginaba los estudios con el trabajo. Sacar una carrera difícil, pero bueno, algo difícil, pero sí compagina todas esas cosas. Antonio no formaba parte del séquito que tenían los catedráticos. Normalmente los catedráticos tenían séquito, por utilizar una palabra suave, que eran los que querían continuar en el sistema universitario. Y eso, Antonio, pues prácticamente el haber trabajado, el habérselo ganado todo pulso a pulso, pues le hace una persona independiente. Y eso se refleja en sus investigaciones. Antonio es muy rígido, es pasional, es trabajador. Y él me comentaba que, por ejemplo, una novela histórica se puede escribir en un año. Tú tienes el principio, el final, imaginación y unos cuantos datos. Pero un trabajo como este se necesita un esfuerzo, una continuidad de 5 años. Y entonces esa es la diferencia. Y por eso Antonio es independiente, pero es también una persona incómoda. Y lo voy a explicar sencillamente en el tema de las investigaciones. Hay un libro que me ha apasionado mucho, que era El infinito en un junco, y cita a Heródoto. Y Heródoto decía de que a veces las leyendas sustituyen a la historia, pero cuando se perpetúan, esas leyendas se convierten en realidad y se convierte ya en un hecho real. Pero eso no es así. Joaquín Octavio nos desmontó que la leyenda de la hermana del aviador de que vino, todas esas cosas, era falso, porque no había tiempo material. Y Antonio, en el trabajo es incómodo por la sencilla razón de que desviste a un personaje que quería ser casi, que se consideraba que había que beatificarlo, y desviste también a una izquierda ya senior, pero pueril infantil, que considera que el cortijo que estaba, que es el Gamboa, era una lucha como si fuera el Humoso. Y Antonio
desmitifica, rompe la metodología de uno y otro en el trabajo, a esa izquierda que no sigue el tema de la investigación, y por eso es incómodo ante uno y otro, porque a veces acercarse a la verdad supone un trabajo constante. Es muy difícil continuar un trabajo cuando te encuentras muchos obstáculos. Hay que investigar muchos datos, y a San Sebastián, a Madrid, a Salamanca, a muchos sitios, y obtener el trabajo. Pero solamente a través del trabajo y de la investigación nos podemos acercar a la verdad. Y por eso ni Antonio satisface la expectativa, desmonta un personaje mítico que se considera mítico y desmonta a otra gente que sin esfuerzo crea una leyenda que es ficticia. Es una suerte tener que contar con Antonio, contar con ustedes también, y yo os dejo en manos de Antonio y que aprendamos algo, y seguro que lo aprendamos porque es un gran investigador. Y muchas gracias. Buenas tardes. Tanto Paco como Ramón han sido muy certeros y muy generosos. Realmente yo tengo unos papeles aquí preparados, pero estoy dándole vuelta. No paro de reflexionar si merece la pena seguir un esquema que nos puede llevar mucho más rato del esperado, ¿no? Pero voy a intentar sintetizarlo, voy a intentar de que a ustedes lo que yo os diga, a las personas que vayan a leer el libro, les facilite este acto. El libro es un libro difícil de leer, os lo advierto. Es un libro duro, con terminología, duro no en descalificativo, no en incomodidades, sino en términos, tiene muchos términos jurídicos, tiene términos históricos y tiene mucha investigación donde se contrastan tanto las escrituras públicas y los registros de la propiedad. Por eso no está al alcance de todo el mundo hacer una lectura rápida. Os recomiendo, si me lo permitís, que vayáis despacio con la lectura, ¿vale? Yo acabo de venir hace una semana de Camas y les dije a los amigos que estuvieron allí que no tengo un inconveniente en volver, si me lo piden, pasado unos meses, y hacer las aclaraciones pertinentes. Evidentemente no hay una posición dogmática, porque yo soy antidogmático. Lo que hay es la búsqueda de la verdad. Y como bien decía Ramón, esa verdad casi siempre molesta a unos y a otros. Bueno, vamos a intentar de poner orden para hacerlo lo más breve y para que ustedes, por favor, hagan las preguntas que consideréis oportuno. Bien. Este es un acto de presentación, no es los recuerdos. Los primeros minutos voy a hacer algo que os ayude, insisto, a enmarcar trabajo. Esto no es una conferencia sobre Queipo de Llano. Esto ni siquiera es una conferencia sobre cómo se enriqueció. Para eso está el libro. Esto es una presentación de un libro que viene a aclarar leyendas urbanas que han perjudicado a una colectividad tan importante como es la ciudad de Sevilla. La ha perjudicado porque se ha sostenido hasta hace poco principios y hechos que no se ajustan a la realidad. Aun habiendo resuelto esa afrenta, parece que a Sevilla le importa poco que se le ofenda ni que se le aclaren las ofensas, porque la Sevilla oficial ha silenciado el libro, evidentemente. Cuando yo digo la Sevilla oficial, me refiero a los medios escritos, Diario de Sevilla y ABC. Los medios radiofónicos y la prensa digital lo ha cubierto profusa y con mucha justeza el trabajo. El libro, aunque le incomoda a muchos, ha salido fuera de las fronteras de Andalucía
y es un libro ya de consideración, cosa que yo realmente creo que es excesivo esa valoración, pero bueno. La segunda aclaración que quiero hacer, para que perdáis una cuestión que perjudica al lector siempre: no vayan ustedes con miedo a leer el libro, no vayan ustedes con prejuicio al leer el libro. Por el hecho de que tenga el título que tiene y por el hecho de que el principal protagonista de la historia, de los hechos que se describen, sea una persona con mucha carga discutible para uno y para otro, por supuesto no nada ejemplarizante, y habiendo hecho todas las cosas que otros historiadores sostienen que ha hecho, no es un libro político. Quiero resaltar esto: para nada es un libro político. Y esto ni siquiera es mi opinión, es la opinión del vicepresidente del Ateneo de Sevilla, un hombre conservador, en una ciudad conservadora actualmente, que me invita a presentarlo. Se presentó en ese lugar, en esa institución, el día 28 del pasado mes de octubre, a presentar esta obra. Y él, para que vean ustedes, a veces nos sorprende las cosas, donde estamos todavía en el siglo XXI, tiró de estatutos del propio Ateneo de Sevilla, una institución decimonónica, para decir que si ese libro se estaba presentando allí es porque no era político, y si fuese político no podía presentarse en el Ateneo de Sevilla. Así que si alguien tiene duda de que el libro es un libro político, que el libro es un libro que va contra Queipo de Llano, no, ni siquiera eso. El libro se limita a demostrar los hechos de Queipo de Llano. El autor ni siquiera los califica. El autor casi no tiene opinión en el libro. Tenía que ser así, y yo sé que lo vaya a entender. Si en mis trabajos anteriores, como bien decía mi amigo Ramón, he subrayado el rigor, en este, dado el significado que tiene, tenía que ser aún más riguroso. No podía permitirme añadir nada que no pudiera demostrar. Ahora bien, una de las lecturas que caben, lectura ni siquiera expresa que tiene el libro, una de las lecturas que caben del trabajo realizado, es que el trabajo, con este estudio se debería de hacer política buena, política con mayúsculas. Este libro tiene argumentos suficientes para que todas las sensibilidades políticas, todas y cada una de ellas, por encima de banderías, se sentaran a dialogar para que crezcamos colectivamente y nos armemos de una vez por todas ante la salida fácil y errónea que es solucionar los problemas con la violencia. La salida violenta de los problemas es una mala salida y una falsa salida. Si alguna de las muchas enseñanzas que el libro tiene, esa es una. Cuando una sociedad tiene problemas, y la República la tuvo, y la España de hoy la tiene, en absoluto la vía de la violencia y de la exclusión, del no diálogo, es la vía, para nada. Quiero, antes de entrar a hablar del libro un poquito porque no lo puedo contar todo, en ese intento mío de que os resulte fácil la lectura y su enmarque, quiero recordar dos o tres axiomas, dos o tres principios. Uno es que toda guerra, absolutamente toda guerra, es la demostración del fracaso de una colectividad. Una guerra civil es ese fracaso llevado a la enésima potencia. La otra cuestión es que yo no conozco ninguna guerra
donde el elemento económico esté ausente, donde la razón económica esté ausente. No existe tal cosa. La Guerra Civil Española, los investigadores, lo que se ha escrito hasta ahora, el conocimiento que hay hasta ahora, dado que los promotores, los que la empiezan y los que la ejecutan, negaron que hubiese una razón económica, la razón económica de la guerra civil está hoy por estudiar en España. Los promotores, los grandes generales de Franco y el francomismo, siempre negaron la razón económica. Yo interpreto que eso era así, fue así, debido a que ellos no tenían una causa económica común, una razón económica como pueblo, como nación. Ellos tenían razones económicas particulares. En este caso, la razón particular era el enriquecimiento particular. Y la otra razón por la cual han negado siempre que la razón económica fuera determinante en el golpe de Estado del 36 es que ellos se presentaron y justificaron sus tropelías, sus comportamientos tan incalificables en dos argumentos principales. Uno, que venían a salvar a España. Y el otro argumento eran que ellos, todos ellos, eran superiores moralmente a cualquier ciudadano de España, de la España del 36. Que venía a salvar a España decayó desde el principio. España no estaba ocupada por ningún otro país, España no estaba perdida, España tenía problemas, evidentemente. No conozco ningún momento histórico donde no los haya. Pero no había que salvarla, porque nadie se la había llevado, nadie la había ocupado. Y la razón moral decae cuando se descubre y cuando terminemos de descubrir todo el interés económico particular que ha subyacido en el golpe de Estado del 36 y también de la posguerra. Esos son argumentos suficientes para que la oficialidad de los portavoces de la guerra hayan negado, y los mismos dirigentes hayan negado la razón económica. Franco, en el año 42, creo que fue en Salamanca, dijo lo siguiente: nuestra cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos. Cierra comillas. Esa frase es una frase incompleta, es una verdad a medias. Y todos sabemos lo que es una verdad a medias. Pero voy a explicar por qué. Los que intervinieron en la guerra, los que la hicieron posible, los que la promovieron, Franco mismo, Queipo de Llano y los demás generales responsables de las distintas regiones militares, cuando comienzan la guerra, ninguno de ellos era rico. Absolutamente ninguno. Y Franco y Queipo, Franco se ha estudiado muy parcialmente. Queipo, ahora ya sabemos más cosas, y mi intención, si la naturaleza me lo permite, o Dios me lo permite, es seguir ampliando esa patrimonialización de Queipo de Llano. Así que se olvidó Franco decir en el 42 que no solamente los ricos que intervinieron, porque los canijos que intervinieron también terminaron ricos, ¿vale? Y no solamente eso, y hubo ricos que terminaron pobres. También se recoge en el libro. Y hubo personas que no eran ricos, que eran personas acomodadas, que con las requisas y las incautaciones salieron más empobrecidos que cuando comenzaron. Así que, por favor,
no olviden ustedes toda esta situación. La otra clave que tenéis que no olvidar cuando leáis el libro es que los hechos, y el libro habla de hechos, no me cansaré de decirlo, el libro ahora habla de hechos, no habla de opiniones. Esa es una de sus fuertes del libro. Y esta es lo difícil de conseguir. Hablaremos, si hay tiempo, por qué se ha hecho de esta manera. Decía que el último elemento del encuadre es que los hechos que ahí se demuestran de manera indubitada. El que quiera y quien quiera, a la hora que quiera y como quiera, que lo someta a examen. A ver si hay algo que no se sostenga. Decía que esto se produce en un momento de guerra y donde don Gonzalo Queipo de Llano, no os extrañéis porque diga don Gonzalo Queipo de Llano, porque don somos todos, ¿vale? A mí me educaron a respetar a las personas y eso nada tiene que ver con decirle a cada uno lo que es cada uno. El respeto no tiene nada que ver con la profundidad y con la verdad. Este señor era en aquel tiempo, desde pocos días después, semanas, muy pocas semanas después, porque lo suyo fue poco contestado. A las pocas semanas era dueño de Andalucía, de parte de Andalucía y de parte de Extremadura. Bueno, pues este hombre, desde esa fecha hasta prácticamente bien entrado el 38, era el dueño de vidas, hacienda y honor. Era el todo, el poder estaba localizado en su persona. Nunca nadie ha tenido tanto poder en una sola persona como don Gonzalo Queipo de Llano. Con vuestro permiso. Voy a ir entrando un poquito en algunas cosas del libro. Porque en cama, cuando me di cuenta, llevaba 2 horas hablando y nadie se movió, y no acabé. Bueno, verá. El libro, como bien ya ha indicado mi amigo Ramón, no es una novela, ni siquiera es una novela histórica. Tampoco es un ensayo. No es ningún tipo de estilo literario y además donde lo literario se somete al texto y a los hechos. He hecho un sacrificio de la narración. He preferido perder narrativa, pero ganar en coherencia expositiva y en hilazón de la historia, ¿no? Entonces, dado que no es una novela, ni es una novela histórica, ni ese tipo de cosas, ya ha dicho él que es una investigación histórica fundada en fuentes primarias. Fuentes primarias, no os asustéis nunca de nada. Aquí todo el mundo es capaz de entender todo. Aquí somos muy listos todos. De verdad, os lo digo de corazón. O sea, lo que pasa es que hay conceptos que hay que emplearlos. Fuentes primarias. Todo el mundo dice, coño, ¿qué pasa aquí? Fuentes primarias. Pues fuentes primarias. Fuentes primarias en este caso son, el libro está fundado en escrituras públicas y en archivos de banco, del Banco de España y del archivo del BBVA, que está en Zaratamo. También de los archivos de Salamanca, pero básicamente el 90% del trabajo está basado en escrituras públicas y en informes de los registradores de propiedad. Tanto el de Morón, el de Sevilla y creo que de San Juan de Alnafarache también, creo. Bueno, y está circunscrito a un territorio pequeño, que es Sevilla ciudad, el término de Sevilla, incluyendo Isla Mayor, también forma parte de Sevilla, la parte de las Rosales,
también, pero es una parte menor, ¿no? Básicamente, la mayor parte del espacio de análisis es el cortijo Cambogá, que es un cortijo que tuvo en aquel tiempo más o menos 550 hectáreas, a las puertas mismas de la ciudad de Sevilla, en lo que es la Vega de Triana, y para ser más preciso, parte de ese espacio hoy lo ocupa donde se celebró la Expo del 92. Bien, ¿qué hemos investigado? Pues ya os avanzo, ya os he dicho algo, de que el trabajo es una explicación económica del comportamiento particular del general jefe de la Segunda Región Militar. El libro habla del tracto económico, porque el tracto de la sangre ha sido lo que ha ocupado prácticamente a todos los historiadores españoles y los más ilustres también extranjeros, ¿no? Como Preston y entre otros, ¿no? Aquí no hay sangre, aquí hay patrimonio, cortijos, dinero, transacciones, compraventas, ficticias compraventas, todo eso. Por eso os decía que un poquito no perdería una mesita de noche y echar un rato. Para eso no es el libro. El libro investiga el comportamiento que este hombre compatibilizó, porque estas cosas son realmente sorprendentes, ¿no? Imaginemos por un momento una guerra civil, ¿no? Donde el jefe, que está mandando que le den café a mucha gente, era la manera elegante de quitárselo de en medio, que veía enemigos por todas partes, que tenía que ir ocupando territorios a diestro y siniestro, recomponer tanto el frente como la parte de la retaguardia. Y tú dices, ¿y cómo este hombre tuvo tiempo de dedicarle tanto tiempo a su enriquecimiento personal? Evidentemente hay una cosa positiva, que era una persona con mucha actividad, con mucha capacidad de trabajo. No pasa nada. Yo no conozco a nadie que solamente sea todo negativo, ni a nadie que sea todo positivo. Claro que tendría sus defectos personales y sus miserias, aparte de la mayor, ¿no? Pero evidentemente no se levantaba a las 11 de la mañana, se acostaba a las 8, ¿no? Eso es evidente que no. Entonces, tuvo una actividad enorme. Porque todo esto que hizo, y más que ahí no se cuenta, que si Dios quiere la contaré más adelante, lo compatibiliza con su empleo. O sea, fue un pluriempleado. Estaba cobrando de su función como militar y al mismo tiempo estaba constituyendo un gran patrimonio. Bueno, pues eso es lo que se estudia ahí, ¿no? ¿Por qué el libro se titula de esa manera? Mi profesor y amigo, que lo perdimos, Ramón, el julio pasado, don Antonio Miguel Bernardo, al que le dedico el libro y el que tenía previsto hacer el prólogo y que le fue imposible hacer el prólogo y al cual le tuve... No me quiero entrar en esos viricuetos porque me emocionaré y no quiero. Le dije que si él no podía hacerlo, nadie lo haría. Por eso el libro no tiene prólogo. Tuvimos una pequeña discusión y las últimas veces que lo llamé, que nos hablamos, él ya muy malito, que tampoco comprenderé nunca cómo sacó fuerza para leerse esto 2 o 3 veces y hacerme algunas sugerencias y tal. Y le digo, don Antonio, porque yo le decía a don Antonio, en privado, en público, de noche y de día, don Antonio, una mala noticia, porque él me había dado un posible título. Digo, una mala noticia, el libro no se va a llamar ni como usted ha dicho, ni como he dicho yo. ¿Que no? No. Se va a llamar como dice el editor. El libro lo ha puesto el editor y lo ha clavado, lo ha clavado.
y me dio sus razones, me convenció, que duda cabe. Bueno, fundaciones, ¿por qué? Porque él, don Gonzalo, o Queipo, como queráis, para uno o para otro, no quiero ofender a nadie, utilizó a casi todo el mundo para sus tropelías. Nadie puede hacer todo solo, eso es evidente. Entonces, la gran mentira de su enriquecimiento, que es la que nos ha llegado hasta ahora, hasta que ha aparecido esto, pues él la encubre con dos elementos, con dos instituciones, una jurídica y otra financiera, importantísima. Una es que utiliza las fundaciones. Las fundaciones son entidades benéficos sociales que tienen carácter, personalidad jurídica propia y que tienen patrimonios públicos, o sea, patrimonios propios, perdón. Él crea ese instrumento jurídico, ahora explicaré por qué. Por eso el título de fundaciones. Y él crea dos. La que crea el mismo día que se pone a su nombre el 85% de Gambogá, el 24 de diciembre de 1937, y la otra institución, que era financiera, fue la utilización que hizo del Banco de España. El Banco de España, que entonces era un banco privado, aunque tuviera, como les era el caso, el encargo de emitir billetes, pero era un banco por acciones, que se llama. Bien, él utiliza esas fundaciones, la primera, la agraria, es la fecha que acabo de decir, y la otra, la benéfico social de Proinfancia, en el año 50, meses antes de fallecer. Él fallece en el año 51 y fallece en el Cortijo, fallece en Gambogá. Bueno, pues él crea estas fundaciones, al menos por 5 motivos. Para cubrir, mediante la confusión, su discurso oficial ante los cibayanos y ante los ciudadanos de la segunda región militar. Él dice en la escritura que la fundación la crea para favorecer a los agricultores y los campesinos. Y eso lo dice en sus proclamas, en esas noches tensas, por decirlo suavemente, y en su autobombo. Ese fue uno de los motivos. Le permitió decir, mire usted, veis, como yo he dicho por escrito, que esto es para favorecer. La otra es porque él estaba siempre muy pendiente de no entrar en conflicto con Burgos. Con Burgos significa con Franco. Y ahora una paréntesis, por favor. No es cierto, lo he dicho ya varias veces, en varios medios, no es cierto, aunque lo hayan dicho los prestos y todos los monstruos de la historia, no es cierto que Queipo y Franco fuesen enemigos y se llevasen malamente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. No se ajusta a los hechos. Lo único que pasaba es que ambos dos querían ser el número 1. Y un número 1 solamente hay uno. Y eso lo digo durante la guerra, los hechos acaecidos durante la guerra y después de la guerra. En ningún momento uno y el otro se molestaron. En ningún momento se hicieron la vida imposible. Cuando lo nombran a Franco en Salamanca, en un cortijo, por cierto, de Salamanca, jefe generalísimo y el epicentro de la futura España, Gonzalo Queipo de Llano no estuvo presente y mostró
hasta donde pudo su oposición a ese acto. Pero hasta ahí llegó, nada más. Y el que estaba en Burgos lo dejó hacer absolutamente a Queipo en todo y por todo en su territorio. Hasta que ya cuando concluye la guerra lo engaña y lo manda a Roma, pero no lo defenestra y no le hace la vida imposible y no va contra él. Esto es lo que quiero que quede claro, que hasta ahora no se ha dicho nada más que lo contrario. La tercera razón por la cual crea las fundaciones es para proteger los bienes expoliados. No hay ninguna figura jurídica que proteja más el patrimonio que tenga esa fundación, o, en este caso, que es lo mismo, el patrimonio que el promotor de la fundación cede a la fundación, se lo está haciendo prácticamente a él mismo. Esa seguridad jurídica que genera la fundación, que es del todo inatacable, es lo que le daba a él la tranquilidad que esos bienes expoliados iban a perdurar en el tiempo. Esa es la tercera razón. La cuarta razón era que justamente él le preocupaba que esos bienes no cambiaran de titularidad, porque él estaba pensando en su familia, en su mujer y sus hijos. Eso es totalmente humano. Y voy a explicar algo más. Cuando en diciembre del 37, él hace una ilegalidad de derecho, que es hacer una presunta compraventa, crear una fundación y hacer una donación a la fundación, todo en un mismo acto jurídico, todo en un mismo protocolo, todo en una misma escritura, para que lo tengáis muy claro. Ese mismo hecho es del todo ilegal. Eso no se puede hacer, ni hoy ni antes. Y él hizo todo eso en un solo protocolo. Bueno, pues él decía, incluso se atreve a decir, que le preocupaba, o sea, viene a decirle que a los responsables de la fundación, en la cual el principal era él, que duda cabe, le pedía que a ver de qué manera se le podía dar algunas rentas estables a sus hijos que carecían de bienes. Otra paréntesis. Yo estoy aquí a gustísimo, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero yo estoy a gustísimo. Trabajo, que lo he dicho también en otro sitio, y es que ahí hay cosas para escribir 3 libros, no uno solo. Hay material para cualquier persona que sea muy dado, que los hay muchísimos, que para decir buenos días necesita 3 folios, pues ahí con esto tiene ahí para hacer una biblioteca casi. Yo no llego a 300 páginas. Bueno, y el último argumento por la cual crea las fundaciones es porque la creación de las fundaciones, que ahora vamos a hablar un poquito de esto rápidamente, le habilitó para no pagar ni un sola, entonces me iba a equivocar, para entonces no pagar ni una sola peseta de impuestos. Ni una sola peseta. Pero además, esas fundaciones, la primera sin duda y la segunda también, pero la primera categóricamente, nunca llegaron a ser creadas plenamente. Fueron instrumentos inalvis, en la sombra. Pero como no había esqueleto siera, por eso os decía lo de que era dueño de todo, ni aquí ni allí, le dijeron, oye, un momento, que esto no puede hacer. No, en ningún momento. Esas fundaciones nunca llegaron
a ser desplegadas en todos sus efectos jurídicos. Nunca fueron a ser creadas ajustada a ley. Pero eso no le importó para que ni siquiera tampoco ningún notario, ningún registrador le dijera: mire usted, eso no se puede hacer. Bueno, pues con todas esas chapuzas, pero con la cobertura, con el paraguas para no mojarse, aunque es lo que, por eso crea la fundación, para que lo entendáis cuando os pongáis a leer el trabajo. Quiero brevemente también decir que, porque es lógico que os preguntéis: bueno, ¿y tú por qué has hecho esto? ¿Para qué te has metido usted en berenjena? Cuando publicamos el libro anterior, Sevilla, Territorio Militar, lo editó la Universidad de Sevilla y una pequeña editorial, yo me quedé no del todo satisfecho en el capítulo, el apartado de la guerra civil. En ese libro se habla de la relación de Sevilla con el Ministerio de la Guerra, entonces, hoy Ministerio de Defensa. La relación de las ciudades, de las grandes ciudades, con los gobiernos, con los estados, más que con los gobiernos, con el estado, eso es un tema también que está muy por hacer. Y ahí esa ha sido una relación muy desequilibrante, muy perjudicial para una de las partes. O sea, no ha sido equilibrada en ningún caso. El gran pacador siempre han sido las grandes ciudades. Y muchas veces los gobiernos de turno y el Estado ha utilizado las ciudades para generar riquezas, para invertir en el territorio, que duda cabe, pero para generar plusvalías al propio Estado, ¿no? Bueno, pues yo no me quedé satisfecho porque durante la guerra civil hubo muchas familias burguesas, familias conservadoras, con posibles, que fueron generosas con los golpistas. Y entonces le donaron cortijos, le donaron fincas, le donaron viviendas, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando me pongo a ver esas escrituras públicas, me llevo las manos a la cabeza porque el destinatario de esos bienes donados por cada particular, tengo el listado, no os preocupéis porque tengo el listado, ya se publicarán. Hoy siguen siendo grandes familias, Bueno, pues resulta que decía el notario que ese bien iba destinado a don Gonzalo Queipo de Llano, capitán general de la Segunda Región Militar, para que hiciera de esos bienes lo que creyese oportuno. Y o Ministerio de la Guerra. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que y o? Eso no es sostenible, eso no es serio de un notario. Una donación, una compraventa, las partes tienen que ser únicas, una, y si no son varias, tienen que tener el mismo nivel. Cuando don Custodio, que está aquí con nosotros, era alcalde, si yo le hubiese regalado un coche, yo no puedo decir que el coche se lo regalo a don Custodio Moreno o al ayuntamiento. ¿Me entendéis? Vamos, digo yo. Eso es. Pues yo, como soy, se me encienden las luces y de ese tema ha surgido esto. Yo tenía que saber eso cómo era. Y ya está claro, que duda cabe. En este caso, voy a ser preciso. De todas las escrituras que he manejado, que he consultado, tengo que decir que el señor Queipo de Llano, en cuanto a las donaciones recibidas, en ningún caso se quedó con ninguna de ellas. Si esto molesta a alguien, lo siento.
y si no molesta, también. Pero lo que no voy a decir es lo contrario. Que quede claro. Si los conservadores de este país, que no son enemigos míos, ni nadie es enemigo mío, dejaran los prejuicios a los que me refería al comienzo y se leyeran el libro, verían que yo llevo razón cuando digo que aquí hay debate para hacer un debate, para la redundancia, sereno y de crecimiento como pueblo, como nación. Ahora bien, si que cada uno quiere escuchar su verdad, no vamos a ninguna parte. Vamos a proseguir. ¿Dónde? Vamos a explicar la segunda parte del título del libro. Historia de un expolio. ¿Dónde estuvo el expolio? Porque hasta ahora no lo hemos explicado. El expolio, como bien se dice en la contraportada, se va referido en la sección de... Voy a leerlo con vuestro permiso. En la sección... ¿Dónde está? En la sección como botín del vencedor. Tiene toda su coherencia, su sensatez, porque es un botín del vencedor de la guerra y que se ejecuta durante la guerra. Eso no lo olvidéis. Insisto, si tenéis la paciencia, creo que el libro termina enganchando, según me han dicho, yo no digo nada, algún me han dicho, me dice, juegas con nosotros, porque hasta el final, solamente hasta el final, nos descubre el pastel. Digo, bueno, ¿qué quiere que haga yo? No lo voy a hacer tan fácil, ¿no? Bueno, entonces va por ahí lo del botín, o sea, como botín de guerra, ¿no? Como botín del vencedor. Pero decía que, brevemente, las cosas todas se pueden explicar brevemente y con claridad. Es más, una cosa conlleva a la otra. No complejamente, pero lo suficiente. Para que haya una transacción, una compra-venta, tiene que haber mínimamente dos cuestiones. Mínimamente. Libre voluntad de los intervinientes, absolutamente libre. Voluntad de querer vender y comprar, o donar y recibir, como quieran ustedes. Y la otra, cuando es un elemento lucrativo, tiene que haber el pago del precio. Bueno, pues en este caso, con vuestro permiso. Yo no tengo prisa, tengo que llegar esta noche a Sevilla, pero yo prisa no tengo ninguna. Ninguna. Entonces, decía que resulta que este hombre, al propietario del 85% del cortijo, don Manuel Camacho Naveda, era un hombre del mundo de la agricultura, era un hombre de los negocios, natural de Medina Sidonia, ahí tenía un cortijo, y luego fue representante de las marcas del coche de mayor nivel en Cádiz, y era un hombre, parece ser, según todos los informes estudiados, era lo que se llama un hombre de negocio, un hombre bonachón, un hombre bueno. Tenía, y digo bueno por lo siguiente, porque tenía amigos en la izquierda y amigos en la derecha. Benefició a unos y benefició a otros. No tenía un talante, le gustaba la vida, le gustaba el flamenco, le gustaba la vida, ¿no? Parece ser que no era un mal tipo. Pero era un hombre conservador, era muy amigo, fue muy amigo de Sanjurjo. Luego participó en política con los Carranza en Cádiz, ¿no? Sé que esto no quiero que se olvide, ¿no? Porque Queipo le está robando a uno de los suyos, no le está robando en este caso. Por eso os decía que aquí hay para aprender, incluso para decir, pero ¿cómo
de qué calado moral y ético y de todo eran ustedes, que fueron ustedes incluso contra los de ustedes mismos. Si esto es una auténtica barbaridad. También puso ricos a otros. Pero eso en el siguiente libro. Bueno, pues el don Manuel Camacho Naveda, propietario del 85%, desde junio del 36, él no se esperaba ni mucho menos lo que le venía encima. En enero del 37, el señor Gonzalo Queipo de Llano le inventa una causa, un presunto delito, lo priva de libertad, lo mete en la cárcel, lo hacen preso en Algeciras. Ese es el expediente 363/37, lo enjuicia por la vía militar por un presunto delito de traspase de capitales. El quien instruye la causa era el jurista de la Capitanía General, el señor Borque Vecina. Borque Vecina era la persona más importante en los colaboradores de Queipo de Llano. De hecho, ha estado enterrado en la Basílica de la Macarena junto a él. Estaba su señora, su esposa, este hombre y Queipo. Era un hombre de una inteligencia mayor de lo común y era jurista y demás. Bueno, pues este hombre tiene que concluir que este señor, Manuel Camacho Naveda, junto con 4 personas, ese capítulo es de novela, está ahí perfectamente, casi al pie de la letra, de novela. Terminan diciendo que don Manuel Camacho Naveda ni cometió el delito, y ahora viene lo bueno, ni nunca lo pudo haber cometido. Ni lo cometió, ni nunca lo pudo haber cometido. Pero de la cárcel no sale hasta que firma la escritura del 85% de Gambogá. Dinero, ni un duro. De Queipo a Manuel Camacho, ni al Banco de España. Y ustedes dirán, ¿y al Banco de España por qué? Brevemente. Porque parece ser, y cuando digo parece ser, eso está ahí muy cuestionado, que don Manuel Camacho Naveda, a partir de febrero, en enero, lo meten en la cárcel. Y días después, un momento, no. Días antes de que lo metan en la cárcel, firma una escritura de crédito al Banco de España, por el cual le debía este hombre 750.000 pesetas al Banco de España. ¿Vale? Eso es lo que se ha dicho. Yo me limito a poner los hechos, y como hay cosas que no se pueden terminar de saber categóricamente, lo que sí algo son argumentos que ponen en duda que eso fuese así. Pero bueno, ahí está, y hay que ponerlo, porque si no, tú estás manipulando la información, y eso jamás, ¿vale? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que Queipo de Llano dice en aquella famosa escritura del 24 de diciembre, no estaba para pasado, ¿no? La noche buena, la noche buena, señores. Firma, dice, están allí presentes toda la dirección de la Capitanía General, el alcalde, el consejero, o sea, este de Diputación, el presidente de Diputación, todas las arcas, ¿no? Por parte de él, y el representante del Banco de España, pero no el de Cádiz, el de Sevilla, porque el Cádiz está muy lejos y por lo visto no puede hacer. ¿Vale? Bien. Y ahí se dice que se le da en este momento
se le ha pagado al Banco de España 759 pesetas, con lo cual se libera la deuda que tenía el cortijo, ¿no? Vale. Y que el resto se le paga en metálico. Os aseguro que eso no fue así. Y ahora viene por qué puedo asegurarlo. Yo, para hacer esto, que ahora os contaré que esto es un trabajo que no se puede hacer hoy en España, y eso es muy doloroso, pero lo diré. Ha sido posible, entre otras razones, porque he trabajado codo con codo, porque era la única salida, con los familiares de los perjudicados. He estado varios meses trabajando, año y pico, y ellos, a petición mía, han hecho 3 cosas. Pedir las escrituras que yo les señalaba, pasármelas y colaborar en todo y cada, al igual que yo, en que este trabajo se hiciera. Como comprenderéis, tengo para contar 3 días aquí hablando, pero no procede. Entonces, la nieta, todavía vive su hija, la hija de don Manuel Camacho Navidad, todavía vive en Madrid. Esa señora tiene una hija y la otra hermana tiene otros hijos. Con ambos está trabajando. Y en ningún momento a Manuel Camacho Navidad se le paga ni una sola peseta de su propiedad que pasa a Caipo de Llano. En ningún momento. ¿Vale? Así que puedo decir que no hubo dinero. Pero todavía la cosa es más grave aún. Porque esto ya suena a burla. Y es que don Gonzalo Queipo de Llano, en aquel tiempo, disponía de recursos propios para haber hecho una compraventa sin tapujo y ajustado a derecho. ¿Por qué no lo hizo? Porque podía hacerlo y quería hacerlo como lo hizo. Y porque quería mandar un mensaje al mundo mundial, de su ámbito, quién mandaba aquí. Evidentemente a nadie de ustedes se le escapará que en todo este proceso, yo lo digo ahí claramente, pues se usa como si fuesen clines a notarios, registradores, banqueros, etcétera, etcétera. Los más grandes escritores actuales dicen que la confusión es propio del género literario de la fábula. Bueno, pues yo digo que don Gonzalo Queipo de Llano es un fabulista, ha sido un manipulador de su propia vida, de los hechos históricos. Vulgarmente podemos decir, sin intención de ofender, que nunca está en mi ánimo, que es un magnífico cuentista. En mi pueblo, posiblemente también en Herrera, en Andalucía, cuentista es el que cuenta cuentos, que no cuenta nunca la verdad, sino cuentos. Y esa persona nunca es creíble, nunca es tomado por serio. Don Gonzalo confundió 3 cosas. La vida pública con la privada. Ahora, cuando han salido algunas cositas desagradables de la política actual y se hablaba de que confundía lo público con lo privado, fulanito, vemos que no, nuevo no es. Nuevo no es. La segunda confusión es que él confundía la realidad objetiva, la que sufrían cada ciudadano todos los días, con la que él contaba en sus proclamas radiofónicas, en sus edictos y en sus
órdenes y demás. Y por último, él confunde el dinero suyo, su patrimonio, con el patrimonio y dinero de la fundación, que desde el momento que está en la fundación ya no es suyo. Ayer y hoy. Si hoy tenemos, gracias a muchas cosas, a la democracia, a los ciudadanos españoles, pero sobre todo a la clase política, a los gobiernos sucesivos, una magnífica ley de fundaciones, por supuesto siempre mejorable, pero muy buena, aún así se siguen cometiendo algunas cositas nada edificantes, ¿vale? Imagínense ustedes cuando las fundaciones lo único que tenían era una ley general que no era de fundaciones y luego muchas normas menores distribuidas y demás. Pero esa parte que está muy trabajada en el libro, de toda la base jurídica de las fundaciones y cómo se las saltó y las manipuló, etcétera, etcétera, si se hubiese querido hacer bien, hubiese sido posible. Seguro que me he pasado ya del pueblo de esto, seguro. Pero voy a terminar rápidamente. No voy a decirlo todo, pero yo voy a terminar. ¿Por qué tenéis que leer este libro previa compra? Vamos a reír un poco, hombre, estamos muy serios. Un poquito, por favor. La botella va a caer, ¿eh? No, es suficiente, ya no. Tengo aquí, aparte de las razones que ya os he expuesto, que ya habéis podido entrever, tengo aquí un rosario de mínimo, y con eso no acabo, de 7. Pero yo voy a hacer solamente una, que antes ya la he adelantado un poco, ¿no? El motivo por el cual tenéis que leerlo y estudiarlo, sinceramente, yo no tengo inconvenientes. Sabe Ramón que es cierto que si dentro del año que viene y si no llueve, que yo venga, va a llover seguro, vengo de nuevo, no tengo ningún problema, os aclaro lo que haga falta, después de vuestra lectura tomáis nota y yo os la paso, sin problema. Pero hay una que ya os lo he dicho antes. El libro hay que leerlo porque este es un libro que no se puede hacer hoy en España. Cuando he dicho al principio de que la parte económica de la guerra está por hacer, no es que no fuese justo, sino que no dije esto que ahora digo. Eso no se ha hecho, entre otras cosas, no vayan ustedes a interpretar de que soy yo el mejor del mundo, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos, estuviera bueno. Soy un modesto investigador. Y lo digo de corazón, o sea, yo sé lo que soy, no estoy diciendo ninguna tontería, ¿no? Grandes historiadores no han abordado este tema porque no se puede hacer. No se puede hacer. Y no se puede hacer porque los señores, el cuerpo de notarios y registradores de la propiedad interpretan que sus normas, ellos se rigen por una ley de finales del siglo XIX y un reglamento de 1944, primer franquismo, ¿vale? Solamente modificado ambos cuerpos en lo que es del todo necesario, como por ejemplo la igualdad de la mujer en la vida pública y social, por ejemplo la incorporación de España a la Unión Europea. Entonces, por poner un par de ejemplos, en esos aspectos obligatorios se ha modificado esos cuerpos legales. Pues ellos dicen que si un investigador no puede pedir con aspiración que le den una copia de una escritura pública, sea de lo que sea, sea de arrendamiento, sea compraventa, sea lo que sea, si no es heredero, descendiente de alguno de los intervinientes en esa escritura, siempre que la escritura tenga 100 años o menos. Es decir,
todo hecho que en España tenga 100 años no puede ser investigado libremente por cualquier catedrático, profesor, emérito o lo que ustedes quieran. Y eso lo llaman ellos interés legítimo. Es decir, por eso ahora entenderéis que yo me tuve que buscar a las familias, a las dos familias, porque yo he hablado del que tenía el 85%. La familia que tenía el 15% era la familia Gutiérrez de la Lastra, ¿vale? Que por cierto fui yo el que le tuve que decir en una de las reuniones de trabajo que, porque ellos lo creían y yo creía todo lo contrario, tuve que ser yo el que le dijera que ellos no eran los propietarios del cortijo. Aquello se llevó un disgusto, como si a cualquiera que le diga usted no es el dueño de su casa, usted nomás tiene el 15% de su casa, ¿entiende? Bueno, aquello fue un rato, lo pasaron mal, ¿no? Son varios hermanos y varios primos, historias, en fin, bueno, pues eso ustedes dirán, bueno, vale, eso son las normas de ellos. No, para nada. España, mi país, tiene una muy buena norma de patrimonio, una muy buena ley de patrimonio. En esa ley, de los años 80, creo que los 88, no sé si se han modificado en algún tiempo algunas cosas, como documentos, como patrimonio, porque es patrimonio son también los archivos, no solamente son los edificios y las fincas del Estado, ¿vale? Sino también son y los coches del Estado, etcétera, etcétera. No, también son los archivos y los documentos. Pues esta norma constitucional dice que todo documento que tenga 25 años es consultable por cualquier ciudadano español. Y deja unas pequeñas excepciones, que ahora no viene a cuento, que yo os las diga, ¿vale? Excepciones que lleva la protección hasta los 50 años. Pero excepciones, ¿cómo os diría? Nada difícil de cumplir. Y no es buscando a los herederos, sino llevando algún documento que demuestre el objetivo de la investigación, en fin, ¿me entendéis? Por ahí. Entonces, esto, señores, es de una gravedad enorme. Ya lo he dicho, bien lo sabe Custodio, lo he dicho delante de personas relevantes, lo he dicho en radio. Esto no puede seguir pasando en España. Porque aquí hay un problema de confrontación de normas. Y alguien tendrá que decir, señores, es que esto no es cualquier cosa, esto tenemos que aclararlo y esto tenemos que resolverlo. Yo conozco amigos míos que se han partido la cabeza, se han tenido que ir para atrás, después de varios años trabajando, porque no se les ha podido acceder, se ha dado acceso a los documentos notariales. Algunos incluso han llegado a las puertas de conflictuarlo en un juzgado. Por supuesto que yo se lo desaconsejé totalmente, ¿vale? Pero es muy doloroso. Investigar es muy doloroso, muy costoso, muy duro. Claro, si se investiga, como bien decía Ramón al principio, a pulmón y de verdad. Si tú montas una historia, eso se hace tomando 2 cafés, ¿entiendes? Pero que no podamos, y es la parte pública, la parte para que no pensemos, que España no pueda conocer la parte económica de los últimos 100 años. Pero qué locura es esta. Para más colmo, la Cámara de Cuentas no es consultable. Y eso lo dice Viñas, lo de la Cámara de Cuentas. Eso no lo digo yo, porque yo no he estado en la Cámara de Cuentas. He estado en el Banco de España sin problema. Por cierto,
vacía. Algo encontrado. Pero se dio una orden interna al final del franquismo para que todas las sucursales del Banco de España se deshicieran de los documentos que consideraran no relevantes o pertinentes. Aquello fue una auténtica barbaridad y a los 15 o 20 días cambiaron la norma, o sea, la anularon. Pero en 15 o 20 días quemamos la girarda. Mi país, España, este tema tiene que resolver. Porque esto no es cuestión de norma, esto no es cuestión de política, esto es cuestión de que se ejecute las normas y que se haga posible el conocimiento de la historia de España. Buenas tardes, os quiero mucho. ¿Cuántas preguntas quieran? Venga. Venga de ahí. Se me ocurre que no solo hubo este expolio, sino otros muchos expolios. Claro. Hace unos meses, quizás menos de un año, oí hablar por primera vez de algunas personas de este pueblo que salían enriquecidos apropiándose de las propiedades que tenían aquellas personas que eran de dudosa filiación. Incautaciones y requisas. Exactamente, algo así. Y entonces me costaba trabajo pensar que eso fuera así, y además de una forma que no se basaba en una ley o en algo que hubiera por ahí funcionando, no, sino precisamente lo contrario, en que se protegían unos a otros, y fulanito que había tenido una finca, yo qué sé, en Puente Genil, pues había que coger y quitársela porque era comunista. Yo le voy a decir a usted un par de cositas. Una, tenía que haberlo dicho antes, el libro no habla de las requisas ni de las incautaciones, habla del expolio, de este expolio, y del principal jefe responsable del golpe, que por cierto, quien comienza el golpe es Queipo de Llano, no fue Franco, que no se nos olvide, que quien comienza el golpe fue don Gonzalo Queipo de Llano. Bueno, eso es. Entonces, dicho esto, les respondo. El tema de las incautaciones y las requisas, con motivo del libro anterior, yo estuve en un archivo que desgraciadamente es una pena que no se trabaje, que es el Archivo Intermedio Militar Sur. Ese archivo está en el acuartelamiento de la Borbolla, en la avenida La Borbolla. Por cierto, el suelo del cuartel es del Ayuntamiento de Sevilla. Se lo he tenido que decir yo en el libro, que no es de los militares, que es de Sevilla, ¿vale? Seguro que terminan haciendo pisos y se llevan la plusvalía a ellos, seguro, pero bueno, es igual, a lo que voy. Entonces resulta que allí estaban listados de algunas incautaciones, de algunas requisas. Le puedo asegurar a usted que ahí no están todas las requisas ni todas las incautaciones. Y que fueron muchas personas donde se les privó de 5 fanegas de tierra, de 2 coches, de una furgoneta, en fin, de ese tipo. Cosas que eran básicas, fundamental para desarrollar su vida diaria, esa familia. ¿Sabe usted? Y de eso, no todas ellas vieron los fondos de las escrituras públicas. Algunas se tomaron nota y se elevaron a escrituras públicas, que han sido, y algunas fueron devueltas. Hay que decirlas así. Pero, por supuesto, una ínfima parte. Y eso también está por estudiar. Ahora bien, también tengo que decir también una cuestión. La Ley de Memoria Democrática actual, que es la segunda ley, para este figura 0, para esto 0. Y muy poquito habla de las incautaciones y otro concepto que he dicho, las requisas, perdón. Pero claro, ¿qué ocurre ahí? Pues ocurren 2 cosas. Si no podemos investigar
a la gente que se les quitó las cosas, pues eso es un canto al sol, la disposición de la ley. Y la otra cuestión, yo comprendo que la ley, no me quiero extender ahora porque no es motivo del tema, la ley es una aportación importante, muy importante. Una ley además que no le gusta a una parte de la Cámara, ¿vale? Y que cuando están yendo a los sitios están quitándola del medio, ¿no? La ley de memoria democrática. Y si fuesen inteligentes, lo que habría es que mejorarla. Y el Estado, un Estado moderno, democrático, en sus funciones debe de estar también ser reparador de la injusticia. Y debe de hacerlo por encima de los colores políticos. Y si no, no hemos aprendido nada, porque no quiero irme sin decir una cosa. El primero que hizo leyes, disposiciones de memoria democrática fue Franco. Y fueron varias. Pero para su gente. Yo no quiero una ley democrática en la España del siglo XXI solamente pensando en un bando de la guerra. Para nada, porque entonces no hemos aprendido nada. Y si alguien me dice lo contrario, que me ponga ahora y lugar de debate. Pero estamos así. Más preguntas. De las incautaciones y de tanto como se le robó a la gente, yo lo voy a llamar así. Sí, sin problema. Estamos en familia. Te ha dicho que mínimamente algo pudieron recuperar alguna familia. No. Lo que quiero decirle es que la ley actual abre un poquito la posibilidad de que si se demuestra que una incautación tuvo lugar y que haya habido un perjuicio, se puede empezar a buscar una compensación, es lo que quiero decirle. Pero tenga usted en cuenta una cosa, aparte que eso está ahí muy casi testimonial, luego falta el reglamento de la ley que todavía está por hacer. Yo le voy a decir más. Este libro invité a la presentación en la Feria del Libro, que se hizo en la Feria del Libro de Sevilla, en octubre. Yo invité al secretario de Estado de la Memoria Democrática, que es un señor muy solvente, catedrático de Historia, exalcalde de Almería, hombre serio. Lo intentamos durante varios meses, al final no pudo hacer por cuestiones de agenda, vale. Pero uno de sus asesores de aquí, de Andalucía, me reuní con él, el custodio debe saber a quién me estoy refiriendo, y le regalé 2 libros, uno para el secretario de Estado y otro para el asesor, con la intención que... yo no tengo otra intención, es que mejoremos esa ley. ¿Me entiende usted? Mejoremos esa ley. Hasta ahora han pasado ya varios meses, no tengo respuesta, tampoco tengo mucha ilusión de tenerla, ¿no? Pero hay familias que lo han intentado. No se puede, que es lo que quiero decirle. Mire usted, hay un concepto que más allá de las víctimas de sangre, las víctimas de la vida, víctimas de las personas que han perdido la vida, que son las personas que están enterradas en fosas, que todavía no sabemos cuánto y tienen su derecho de más, etcétera, etcétera, eso es sagrado y es lo principal, lo primero, eso ni duda. El que cuestione eso es que es casi un salvaje, ¿no? Es un salvaje. Eso no se cuestiona, la ley es una aportación maravillosa, y hacía falta eso. Pero yo digo que es del todo insuficiente. Porque hay también lo que yo he calificado y que juristas de prestigio me han felicitado por el éxito del concepto, es víctimas patrimoniales de la guerra civil. Y eso está por hacer. Conocerlos y luego reivindicarlo. Y luego restablecer la justicia. Más preguntas. Yo quería preguntarle que ha dicho usted al principio que el libro ha sido silenciado por una parte de Sevilla.
Sí. Que ha dicho usted que era del medio de comunicación. Escrito, ABC y Diario de Sevilla, me imagino que serán por motivos distintos, aunque ambos son primos hermanos. Lo que yo le iba a preguntar era Sí. qué intereses o qué razones hay para eso. Pues mire usted, le voy a decir una cosa. ABC se ha desprendido de uno de los columnistas más serios que tenía en sus plantillas. No voy a decir el nombre, ¿eh? Amigo mío, pero no porque amigo mío era bueno, no, es que lo era, ¿entiendes? Y un hombre de derecha, hombre conservador, un hombre religioso, pero un gran profesional. Hay que decirlo, ¿vale? Pues entonces resulta que este hombre, todos mis libros anteriores, el último y los anteriores, los ha cubierto en ABC divinamente. ¿Por qué? Porque venía un poco a tocarle las narices al PSOE, ¿vale? Sevilla, territorio militar, entre otras cosas porque el PSOE ha estado gobernando Sevilla más tiempo que nadie, desde que empieza la democracia, ¿vale? Y ellos vienen ahí en una oportunidad de, lo que hacemos, las banderitas, eso es, sigamos con las banderitas, que vamos ahí muy lejos, con las banderitas, Y el tema de los suelos ferroviarios, que el subtítulo es Saqueo de la ciudad, de ahí soy duro con la etapa del PSOE, ¿vale? Partido en el que estalló dos veces, no tengo nada que negar, nada que ocultar. Y el día que lo oculte no me sentaré en un sitio. ¿Entiende usted? Pero, como en este momento ellos interpretan, que es lo que por eso os decía, si hubiese altura de mira, el señor alcalde de este pueblo tendría que estar aquí. El delegado de Cultura tendría que estar aquí. No, sin problema. Graba usted y transmítelo sin problema. No estoy diciendo nada que ofenda. Y si se ofende, ese no es mi problema. Porque yo no estoy ofendiéndolo, ¿vale? Por eso decía, miren ustedes, no comprenden ustedes que también, aunque en menor medida, si ustedes dicen que estáis, aunque lo digan con la boca chica, contra el golpe de Estado, etcétera, etcétera, pues hombre, una vez que este libro limpia la afrenta de Sevilla, y hoy estáis gobernando Sevilla y sois equipo de gobierno, el PP es partido de gobierno de España y de los municipios, los territorios, las comunidades autónomas y demás. Pues demuestre usted una lectura de miras y sea capaz de reconocer, en primer lugar, que se ha estado jugando con el nombre de Sevilla, la cuarta ciudad de España, y además se está ocultando que hubo víctimas conservadoras de la guerra civil. Que el golpe militar no había por dónde cogerlo en ninguno de los extremos. Eso es más que decir yo estoy en contra de esto y de lo otro. No, los movimientos se demuestran andando. Demuestre usted que usted está dispuesto a echar una mano para que se haga justicia con dos familias burguesas conservadoras de Sevilla, que pueden ser lo que sean, pero son ciudadanos que tienen derecho igual que usted, igual que yo. Y si no hemos entendido todavía eso, no hemos entendido nada de la democracia. La democracia no es de unos, la democracia es de todos los españoles. Y tenemos que funcionar como equipo de gobierno y como equipo y como nación, como pueblo. De cada uno pensando lo que crea oportuno, pero debatiendo civilizadamente, no con violencia, no con amenaza, no blandiendo el fantasma del golpe, que por supuesto yo no me creo, no me voy a creer nunca, que porque como estamos en el siglo XXI y estamos en Europa, un golpe no es posible. Para nada me lo creo. Y se ha acabado. Siento en el alma. Otra cosa que iba a decir. Venga de ahí. Que se podía mirar también un poquito. Venga. Se podía mirar un poquito a lo que es Europa o algo así. Porque yo tengo entendido que en la Segunda Guerra Mundial, cuando Los alemanes, por ejemplo. Sí. Con Alemania, Sí. con Alemania nazi, cuando se demostraba que te habían expoliado un cuadro. Eso lo resolvieron ellos bien. Se devolvía
Sí, señora, sí, señora, sí, señora. Pero yo es que le voy a decir a usted más todavía a su favor. Y al favor de la sensatez en las cosas, en la política. Mire usted, que es la siguiente. Que antes, para evitar, no porque me preocupe, sino porque no quiero que mis palabras, por falta de precisión, se malinterpreten. Cuando yo reclamo que hay que conocer las causas y las tropelías económicas realizadas y hay que repararlas, pues yo no, como ustedes comprenderán, no soy, disculpe, falto de conocimiento y voy a reclamar, ni voy a reivindicar, no lo he hecho hasta ahora, ni lo voy a hacer nunca, de que ahora mismo parte del presupuesto del Estado vaya para estos fines. Pues por favor, ¿vale? Me conformo con que, y así lo he dicho, con que la ley actual recoja dos cosas. El concepto de víctima patrimonial de la guerra. Y dos, que se aclare definitivamente en una norma neutra como es esta, porque no es ley de patrimonio, y ni es la de los juristas, lo de los notarios y registradores, que el acceso a la fuente primaria es la que fija la ley de patrimonio. O la que se estipule, pero no que nos impidan conocer la historia económica de España en los últimos 100 años. Con eso me conformaría. Y si se acopia, se reincorpora el concepto víctima patrimonial, evidentemente, y esos son ajustes políticos que tienen que hacer los grupos, señores, ¿cuánto parte del presupuesto nacional vamos a dedicar? Un 1%, un 0,5%, los que sean, ¿vale? Para, conforme se vayan dando los descubrimientos de las injusticias, poder ir reparando. Porque lo que no vamos a poder es quitarnos los médicos, los profesores, y las carreteras para pagar. ¿Me entendéis? Eso es una locura. Hay que ser sensato. Perdona, pero eso es otra forma de expoliar. De expolio. ¿Cuál, hija? Quitarte la sanidad. Bueno, eso, claro, sí, pero eso ahora mismo no es el tema del que estamos hablando, porque si empezamos por ahí, entonces cuando yo me tengo que dar un par de semanas o 3, eso seguro. Venga, más cosas con respecto a lo que estamos. Yo voy a decir una cosa añadida. Yo estoy a gustísimo, como estáis viendo. Me hubiese gustado que hubiese habido más gente, pero sobre todo lo dije en mi pueblo el día que estuve. Y también a Custodio algo le he dicho antes de empezar, ¿no? A mí no solamente que me gustaría que hubiese habido más gente, sino que hubiese habido mucha gente joven. Entonces, Custodio y yo hemos estado también de acuerdo, como personas sensatas que somos, que le he dicho que ahí también la izquierda no ha hecho del todo las cosas bien. No solamente la derecha, que ella ya lo hace siempre, ¿vale? Que esto no se hable de esto, no se hable de nada que le moleste. Pero nosotros hemos hecho algo incorrecto o insuficiente. No voy a decir incorrecto, insuficiente. Esto es un fracaso colectivo. Esto. Aquí debe haber mínimo 50, 60 alumnos de 14 a 16 años. Vamos, como que me llamo Antonio. Como que me llamo Antonio. Este descompromiso, esta falta de responsabilidad colectiva nos está matando. Que nadie quiere saber nada más que de tonterías. Eso se silencia desde los colegios y Y de todo. Ustedes creen, disculpe, que es razonable que esto, pero no porque, hombre, por favor, no hace falta que lo diga, ¿no? Porque lo haya hecho yo, que además soy poco sospechoso. Ahí están mis libros anteriores, ¿no? De esto, ABC, Diario de Sevilla, no diga nada. Y hayamos dado el espectáculo mundial con el cartel de Semana Santa. Pero, hombre, por favor, hombre. Por favor. Hombre. Somos ridículos, ¿no? Señores, por decirlo suavemente. Bueno. Pues entonces ya no le voy a preguntar
qué pasó en Sevilla o qué sentimiento había cuando se sacó de... Ah, no le iba a preguntar, ¿eh? Ha dicho usted que no le va a preguntar. Bueno, mire, le voy a decir solamente una cosa. Porque no puedo decir muchas cosas de eso. Y le voy a explicar por qué. Un gobierno, un Estado, un gobierno, tiene, incluso los que no son democráticos, y los que no son democráticos tienen hasta más, ¿vale? Más poder. Sobre todo es más ágil, ¿vale? El no democrático es más ágil para esto que le voy a contar. Para saber todo y conseguir todo lo que quiera. Eso ha pasado históricamente, eso es así, ¿vale? Con dictaduras, con repúblicas, con usted quiera. Pero yo le he dicho antes que yo siempre he tenido mi posición política, pero mi posición política no puede ser nunca arremeter, atropellar a los que piensan distinto a mí, ni mucho menos que se haga lo que yo diga. Y sobre todo hay una cuestión que es lo que avala a la gestión pública. El rigor de las cosas. La justicia ya es un concepto muy resbaladizo, pero las determinaciones tienen que estar tremendamente fundadas en documentos. Y documentos que ni siquiera hayas hecho tú, que estás gobernando. Y en este caso, como me estáis viendo, se me entiende. El que me quiera entender que se me entiende, ¿verdad? Por lo menos me entiendo yo, ¿vale? Verás. Lo del tema de la basílica, yo creo que las cosas se tenían que haber hecho, por supuesto, antes, por supuesto, mejor, absolutamente mejor, y absolutamente indubitado. Como soy, y si la naturaleza o Dios me da salud, aunque a veces me lo cuestiono mucho porque es duro esto, y yo no tengo por qué hacer más mérito que nadie, pero a veces uno se cuestiona, hombre, y yo no soy un chiquillo ya, y las cosas cuestan, son duras, pero como me conozco, esas crisis me duran poco tiempo, y al final decido, no, Antonio, tienes que continuar, tienes que seguir, y además luego algunos pesados como mi amigo Ramón, para adelante, tal, para adelante, venga para adelante. Bueno, que el tema de la basílica lo escribiré, sí, no sé cuándo, no va a ser ahora, primero va a ser el siguiente, que es sobre los demás, algo así como se titulará, el título del libro será algo así como Poder, Negocios y Herencia en Queipo de Llano. Cosa baladí, cosa para andar por casa. Y ese tema que usted ha planteado con mucha educación y mucha sensatez y mucha discreción, dado que está muy reciente, lo dejaré que se enfríe un poco. Pero tengo lo que no tiene nadie. Y va a haber sorpresa. ¿Ustedes quieran? Bueno, amigos, un placer. Bueno, pues le vamos a hacer entrega de uno. Sois unos pesados y la culpa la tiene ese hombre que está ahí, que es un pesado, el Ramón.
Vamos, yo que voy a cumplir, los próximos que cumpla son 70 años, me voy con dulce hasta arriba, eso es. Y el nivel de azúcar, luego si me muero, a ver quién va a hacer los trabajos. La culpa va a ser vuestra. Eso es lo dulce, ¿no? Eso es. Y ¿no hay un par de jamones más por ahí? Vamos, hombre, por favor, de verdad. Este es de la, ¡Qué barbaridad! Del Ateneo ¡Qué barbaridad! Popular de Herrera. Madre de Dios, madre Y de Dios. este es de la librería Naranjo en Flor. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Dile a tu familiar que el libro no se coma a nadie. Que se lo lean. Muchas gracias. Un beso.